Señores, estamos de regreso con El Consumidor y para mí es un gran placer compartir con el doctor José de Jesús. Él es otorrino y con él estaremos hablando, señores, sobre la rinitis, un tema muy interesante y muy solicitado por nuestros televidentes. Doctor, bienvenido al programa, muy buenos días. Buenos días. Gracias, un gran placer compartir con usted y poder hablarle a nuestros televidentes sobre esta enfermedad que, como dijimos, y más ahora, doctor, hay mucha gente que con el tema de los polvos de Sahara, que están en el país y demás, hay mucha presencia de rinitis. Entonces, explíquenos, doctor, primero, ¿qué es esto de rinitis? Muy bien. En términos generales, la palabra rinitis quiere decir inflamación de la mucosa nasal. Esa inflamación se puede producir por diversas causas. La rinitis alérgica es la más común de todas las rinitis, que presenta gran cantidad de la población. Pero muchas otras causas pueden producirse. Esa inflamación conlleva los síntomas clásicos que todos conocemos: obstrucción nasal, goteo de la nariz, rinorrea que se llama, picazón de la nariz y estornudo. Son los síntomas más clásicos de la rinitis alérgica. Pero esos síntomas también pueden ser producidos por otras causas, como estamos hablando. Una cosa importante con la rinitis alérgica es su estrecha asociación con el asma y la dermatitis atópica. Sí, la rinitis alérgica es una mucosa que reacciona de manera exagerada a cualquier ofensa del exterior, inclusive a cosas que no son ofensivas para la mayoría de los pacientes. Te pongo, por ejemplo, abrir un closet, abrir un librero, a mucha gente no le pasa nada. Pero otros pacientes comienzan inmediatamente con los síntomas clásicos: estornudo, comezón de la nariz, ese goteo de la nariz impresionante. Yo soy así, doctor. Yo entro al closet, por ejemplo, yo tengo el closet donde está mi ropa y inmediatamente entro. Es casi probable que me dé, pues yo sufro de rinitis alérgica. Generalmente los pacientes con ese problema son alérgicos a un animalito microscópico que se llama el ácaro del polvo. El ácaro del polvo es muy antigénico. ¿Qué quiere decir esto? Que produce una reacción de antígeno con esa nariz de ese paciente. Que también hay que aclarar, la rinitis alérgica es una condición más que una enfermedad, es una enfermedad familiar. Cuando un paciente se diagnostica con una rinitis alérgica, hay que investigar porque con mucha seguridad tiene pacientes familiares que son diabéticos o tienen dermatitis atópica. Estos pacientes tienen esa condición durante mucho tiempo, a veces es mal diagnosticada, mal manejada, y sobre todo, como esto no duele ni hace mucho daño aparentemente, muchos de los pacientes no son manejados. Tengo muchos pacientes que me dicen: doctor, la gente me conoce cuando yo voy llegando, porque ahí voy con mi nariz sonando, ahí viene Pedro, dicen ya de lejos, porque se acostumbran a eso. La rinitis alérgica no solamente hace ruido y molesta, los pacientes tienen una mala calidad de respiración, mala calidad de sueño y por una mala respiración un desempeño físico por debajo de lo usual. A veces la gente no se pone a pensar que alguien que se pasó la noche completa con la nariz tapada, con la boca abierta, que no durmió bien. Por ejemplo, es un niño que no va a rendir en la escuela. Es un empleado, un obrero del tipo que sea, que no va a poder hacer su trabajo completamente. Porque hacen en mayor o menor grado una apnea del sueño, unos trastornos de la respiración durante el sueño. Y esa parte que usted dice es cierto, pero yo que sufro de rinitis alérgica, la heredé de mi madre, que también la tiene. Yo no lo veo como una... Hasta ahora que usted lo dice, no lo veo como, bueno, nada, en el día que amanecí así, me tomo un antialérgico y trato de controlarlo. Pero la realidad es que ahora es preocupante. ¿Hay tratamiento, doctor, para esto? Sí, efectivamente, hay tratamiento para la rinitis alérgica. Pero antes de entrar al tratamiento, algo muy importante. No todas las rinitis son alérgicas. A veces la gente dice: pero ¿por qué me voy a someter a estudios? Que es lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando una rinitis es alérgica, se maneja como tal, con antihistamínicos, con antialérgicos, y sobre todo es el paciente que va a tener buen éxito, buena calidad de resultados en la terapia inmunológica. La terapia inmunológica es el manejo que hacen los médicos alergólogos o algunos otros médicos entrenados, donde hacen pruebas cutáneas al paciente para determinar con exactitud a qué es alérgico. Una vez que se tiene esta información, se procede a un periodo de vacunación del paciente. Es como hacerle un traje a la medida. Este paciente es alérgico a tal y tal cosa y vamos a vacunarlo. Estos programas de vacunación pueden ser más cortos o más largos. Algunos son inyecciones subcutáneas, otros son gotitas debajo de la nariz. Generalmente son procedimientos largos, pero de verdad la terapia inmunológica es lo único que cambia el curso de una alergia. Todo lo otro es tratamiento sintomático. Doctor, tenemos una encuesta, salimos a la calle y le preguntamos a nuestros ciudadanos qué provoca la rinitis, así que yo quiero que usted vea qué piensa el dominicano con respecto al tema. Vamos a verlo.
Polvo, los factores externos, no sé. Para mí la contaminación ambiental. La contaminación del ambiente. Los malos olores. No sé. Yo no tengo idea. Sería el cambio de temperatura, ese humo que se le entra a uno, eso es lo que yo puedo pensar. Nosotros ahí vimos algunas, ¿no?, de los pareceres de nuestros conciudadanos, hablan de cambio de temperatura, y eso es importante, doctor. Yo, por ejemplo, con el tema de la humedad, cuando va a llover o cuando hay cambio así que de un momento a otro entro de un sitio caliente a otro frío o viceversa, me da un poco... ¿Esto pudiera ser también? Efectivamente, sí. Me sorprendí porque la gente no está muy desencaminada entre las causas de la rinitis alérgica. Sí. Como te decía, hay rinitis de diferentes orígenes. Sí. Por ejemplo, esa asociada a los cambios de temperatura es la rinitis vasomotora, sí, que es una rinitis cuando los pacientes cambian de temperatura, pasan de frío a calor o inclusive cuando van a comer. Hay pacientes que te dicen, doctor, yo me paso el día perfectamente bien y duermo muy bien, pero desde que me bajo la cabeza para comer, mi nariz comienza a gotear. Son rinitis vasomotoras que tienen un manejo diferente al manejo de la rinitis alérgica, que es lo que usualmente la gente quiere usar para todas las rinitis. Sí. Otra rinitis que es muy frecuente en la consulta es la rinitis hormonal, la rinitis del embarazo. Okay. Sí, durante el embarazo muchas pacientes tienen un gran engrosamiento de la mucosa nasal, hay retención de líquido en todo el cuerpo y una gran congestión de todas las mucosas. Esas pacientes lo pasan muy mal, no todas las embarazadas le pasa, pero lo pasan muy mal y eso puede, si no se maneja adecuadamente, puede afectar a la larga el desarrollo del producto. Yeah. Muchas de esas pacientes también por esa misma condición sangran mucho de la nariz, pero nunca se deben dejar de tratar a estos pacientes, minimizar la rinitis alérgica realmente es penoso, no debe ser. Sí. La calidad de vida, la satisfacción de vida, como dicen los cuestionarios que se usan para esto, disminuye mucho. Doctor, eso que usted hablaba volviendo al tema de las vacunas, ¿no?, de los procesos, ¿qué tan efectivo es? O sea, estamos hablando de una persona, nos están viendo muchas personas que padecen de rinitis alérgica y tal vez quisieran hacerse este proceso. ¿Qué tan efectivo es esto? ¿Lo elimina totalmente o reduce? ¿Qué conseguimos con eso? Okay. Es una pregunta interesante porque muchos pacientes me la hacen. Hay varias cosas. Hay que puntualizar que ningún tratamiento es 100% eficaz. Sí, la respuesta a un buen tratamiento puede ser 80, 90%. Sí. Algo que pasa con la terapia inmunológica también es que es larga. Mucha gente se cansa de la terapia inmunológica. ¿A qué usted llama larga, doctor? Puede durar un año en promedio, un año, o más. Sí. Inclusive hay pacientes que se vacunan durante más tiempo. Okay. Otra gente dice que es cara. Y eso es importante porque aunque uno tenga que invertir más dinero de una sola vez en una terapia inmunológica, si uno se pone a sumar la cantidad de antihistamínicos y de y de medicina que uno usa en el año, a la larga no es así. Y pañuelos. No, sin contar los pañuelos. Sin contar los pañuelos. Doctor, ¿qué se puede prevenir? Esto es importante. El tema de la prevención, por la rinitis, cualquiera de ellas, nos gustaría que tú nos explicaras, ¿existe una forma de prevenirla? Efectivamente. En casi todas las patologías tienen una higiene, hay cosas que se pueden hacer. Sí. Por eso el diagnóstico es bien importante. Una vez que sabes que la rinitis es alérgica y que tú puedes conocer o no las causas que hacen que se presente esa alergia, lo primero es manejar el entorno del paciente. Muchos pacientes viven en una cama, en una habitación llena de cortinas, llena de alfombras, llena de cojines, peluches, de cojines, que guardan mucho polvo. Saludo a mi esposa. Y naturalmente esos pacientes no se van a sanar. Sí. Otra cosa terrible que lo veo mucho en mi consulta a diario son las filtraciones del techo. Esa filtración, esa pintura que se cae, que se descascara. Eso favorece, la humedad favorece la presencia del ácaro y también ese polvillo es muy agresivo para la nariz. Sí. Hay personas que hablan, doctor, por ejemplo, me comentan de que trabajan en salones donde hay el tema de los químicos, cerca, por ejemplo, la gente de Jaina, que ahí por ahí hay una fábrica de pintura, hay unas cosas que también se han quejado de eso. ¿Esto tendrá que haber una relación directa? Claro que sí, porque eso es una causa de rinitis también. No es alérgica, pero es una rinitis irritativa, es una rinitis por la contaminación ambiental que afecta de manera importante durante mucho tiempo a las personas y es causa de muchas enfermedades derivadas de eso, tanto no solamente a nivel de la mucosa nasal, sino también pulmonar. Sí. Entonces, es muy importante cuando las personas trabajan en esos entornos, porque se protejan, que usen mascarilla. Muchas empresas que trabajan con químicos, con solventes, deberían obligar a sus empleados y los empleados obligar a sus patrones
a que lo provean de esta mascarilla para disminuir la posibilidad de irritación de la mucosa nasal crónica. Me preguntan aquí en el WhatsApp, buenos días, ¿la falta de los pelos absorbentes influye en la rinitis? Los pelitos de la nariz. De la nariz, eso es los pelos de la nariz. Los pelitos de la nariz, cuyo nombre científico son vibrisas, Ajá. tienen una importancia para captar ahí, para atrapar parte de los antígenos que hay en el aire. Sí. Naturalmente, ellos tienen una capacidad por su tamaño para captar partículas de determinado tamaño. Sí, no pueden filtrar todo, pero sí ayudan para eso. Ayuda. O Sí. sea, pero hay gente porque se los quitan. Eso es correcto, doctor, que se los... Bueno, nadie quiere andar en los salones. Bueno, nadie quiere andar con una peluca en la nariz, pero Así es. si tú te cortas lo que se ven afuera, no meterte demasiado adentro, porque muchos pacientes se cortan. Sí, sí. Doctor, la parte, vámonos para la parte de los niños, Sí. porque hay muchos padres que nos están viendo, muchas madres, que obviamente esa es una de las mayores preocupaciones, sus hijos que debutan con rinitis desde pequeños. ¿El tratamiento es el mismo? ¿Las recomendaciones que usted ha dado son las mismas para niños o para niños hay algo diferente? En general las recomendaciones son las mismas, pero lo importante es que en la infancia a veces se confunden. Los padres llegan a la consulta y te dicen, mi niño no se enferma demasiado, todos los días está enfermo y hay que darle antibióticos. Sí, si nosotros corregimos la patología de base, la enfermedad de base, que es la rinitis alérgica, vamos a disminuir tanta frecuencia de infecciones, porque no hay que olvidar que la inflamación de la mucosa hace que la mucosa sea menos resistente Sí. a las bacterias y virus que estamos expuestos a diario. Claro. Doctor, y en el caso de la leche, Sí. yo sé que usted ha hablado en forma privada con nosotros con el tema de la leche en los niños. ¿Puede la leche causar alergias, rinitis alérgica en algún momento? Sí. También es algo muy común en la consulta. Hay gente que sí es alérgica a los lácteos. Sí. Probablemente no sean muchos, pero mucha gente te dice, bueno, yo le quité la leche a mi hijo y está muchísimo mejor. Sí. Lo que sí se sabe, que es lo que le comento a mi paciente, que hay estudios europeos que dicen que cuando los niños toman leche muy tarde, ahí favorecen el reflujo y ya a la hora de acostarse, sí. Y eso hace que tengan más infecciones de vía aérea superiores. Sí, o sea que eso puede ser una posibilidad. Eso es una posibilidad. Doctor, entonces tenemos estos casos, ya los niños, ya determinamos que la rinitis, el tipo de rinitis que es, existen tratamientos. Es importante, doctor, esta parte siempre detengo, porque mucha gente, el dominicano está muy dado a la automedicación. Okay. Usted hablaba en parte de sus comentarios, decía, no, que se toman un antibiótico, se toma esto, y usted sabe que van a la farmacia y hasta le preguntan al farmacéutico qué buen antibiótico es para tal cosa. Y esto obviamente puede causar más problemas que en realidad que el tratamiento. ¿Existe un tratamiento que va a ser obviamente adecuado para cada uno de los casos? Exactamente. Sí. Existen lo que se llaman las guías internacionales que hacen las sociedades internacionales de alergia e inmunología. Sí. Esas guías le dan a los médicos, tanto los médicos generales, los pediatras y los otorrinos, guías cómo uno debe manejar los pacientes y por qué te explican. Por ejemplo, el tratamiento ideal de una rinitis alérgica está basado en esteroides tópicos. Son esos sprays que uno le manda al paciente, que Sí. se ponga un disparo en cada fosa nasal. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de medicamentos? La baja biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muy poco de lo que tú le aplicas al paciente a la nariz va a llegar a la sangre. Estamos actuando, desinflamando la nariz sin tener que tener efectos en otras áreas del cuerpo, Importante. lo que es muy importante. Claro. En algunos casos, en algunas exacerbaciones, cuando un paciente se complica, pues se pueden usar temporalmente los antihistamínicos, los antialérgicos, que siempre me gusta aclarar que no son medicamentos tan inocuos como la gente piensa. La gente tiene el antihistamínico como un dulce. Tómate uno, tómate dos, tómate 3 meses. Los antihistamínicos, como todos los medicamentos, tienen efectos adversos, entre lo que se incluyen pues, aumento del apetito, hambre, están asociados incluso a aumento de peso y obesidad en algunos pacientes, Sí. disminución de la tensión arterial, resequedad de la boca. Hay antihistamínicos de los que salieron al inicio que inclusive pueden hacer que, por ejemplo, en el caso de los hombres tengan dificultad para orinar. Entonces son medicamentos que deben ser manejados por un profesional, por un pediatra, por un alergólogo, por un otorrino, para que se usen de la manera adecuada. Y esa parte es importante, doctor, porque mucha gente utilizamos, porque me incluyo, el tema de los antialérgicos como de uso diario, común. Tenemos tratamientos automedicados, automedica la gente. ¿verdad? Y entonces es importante esa parte. Puede causar algún tipo de complicación, porque uno entendía, bueno, tú te tomas una pastillita 24 horas, tal vez te da un poquito de sueño, pero al final tú estás mejor. No es tan sencillo, Sí. porque, por ejemplo, hay antihistamínicos que Sí. se asocian a alteraciones del ritmo cardíaco. Sí, hay antihistamínicos que tú a ciertos pacientes no se los debes dar porque ese paciente ya tiene una condición de base Sí. que la va a exacerbar, que la va a empeorar. O sea, de nuevo mi consejo es dejar
la medicación a los médicos, ¿sí? Al que se ha entrenado para eso. Doctor, me preguntan aquí, tengo varias preguntas. Pregúntale que si los productos que tienen preservantes pueden afectar a las personas con rinitis. Sí. Se han hecho estudios donde se ha demostrado que algunos preservantes y algunos colorantes sobre todo pueden ser una fuente de alergia. Acuérdate que una persona puede ser alérgica a lo que uno menos se imagina. Así es. Y los preservantes no escapan de eso, igual que los colorantes artificiales. Sí. Dice aquí, buenos días, el doctor dice que usemos esteroides, pero también los médicos me han dicho que producen problemas a largo tiempo. Ok. Los esteroides tópicos, no estamos hablando de esteroides que se inyectan o que se ingieren, que se toman. Sí. La posibilidad de complicaciones en los esteroides tópicos realmente es baja. Yo no voy a decir que no hay, pero es muy baja. Sí. Dice aquí, yo sufro de alergias de toda mi vida con ronchas rojizas. Ahora tengo una neurodermatitis alérgica y me estoy volviendo loca. ¿Qué puede ser eso, doctor? No, eficazmente es una paciente que obviamente debe tener una carga genética importante para alergia y que debe ser manejada por un alergólogo, ¿sí? O un dermatólogo que conozca bien lo que está haciendo. Sí. Esa paciente es una candidata ideal para que se le hagan pruebas cutáneas para determinar a qué cosas es alérgica, que se aconseje bien sobre las cosas que debe de evitar y probablemente iniciar una terapia inmunológica. Doctor, esas terapias inmunológicas, por ejemplo, hay personas que son alérgicas a los perros. Vamos a poner, un alérgico al perro, el pelo del perro le molesta, lo que sea. Cuando se hacen estos procesos, puede ser que luego termine, ya que ya el perro no le cause la alergia, la reacción anterior. Esa es la idea, disminuir esa reacción alérgica. Sí. Ahora sí hay que saber algo, no se vacunan todas las cosas, todos los antígenos no se vacunan. Por ejemplo, no se vacuna para comida. Sí, el que es alérgico a una comida no se va a vacunar contra eso. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, eso no existe una... No se vacuna. No se vacuna, sí. Pero lo bueno de los alimentos es que una vez tú lo detectas, es muy sencillo simplemente no usarlos. Pero vamos a hablar otra cosa también, hay alergias que son muy severas, ¿sí? Hay pacientes que tienen alergias que no solamente afectan la nariz, sino la vía aérea alta, la laringe. Sí. Hay gente que se cierra la vía aérea y puede morir, tener una reacción anafiláctica, como se llama. En esos casos se les recomienda a los pacientes que anden con medicamentos para eso, con adrenalina, con una ampollita o con el EpiPen, ese famoso que venden en Estados Unidos. Eso es importante, en el caso de que se le cierre la tráquea, o sea, que no puede respirar realmente, así es. Y eso es peligrosísimo. Doctor, por último, ¿existen pruebas? ¿Qué estudios se hacen para determinar las alergias o la rinitis, mejor dicho? Sí, los estudios son varios. En el caso de que queremos demostrar que sea alérgica, pues hay pruebas, medición de eosinófilos hemoconasal, la medición de la inmunoglobulina que es el anticuerpo que media las reacciones alérgicas, en el caso de cuando son rinitis alérgicas. Y hay otros estudios, sobre todo la historia clínica, sobre todo, que dan mucha información sobre cuál es la causa de la rinitis de ese paciente para poderlo manejar de la manera más adecuada. Doctor, de verdad que le agradecemos muchísimo el favor que nos hace, que nos hizo de venir al programa, de dar nuestras orientaciones. Yo sé que mucha gente se va a ver muy beneficiada de estas informaciones y lo más importante, todas las recomendaciones que da el doctor, pero una que siempre hacemos es, señores, no nos automediquemos. La automedicación es más peligrosa. Estamos hablando hoy día que hoy existen las superbacterias y las super... ¿Ustedes saben por qué se han creado las superbacterias? Porque hemos nosotros mismos creado las superbacterias utilizando antibióticos de manera inadecuada. Y de manera inadecuada, entonces se hacen resistentes todas estas bacterias, se hacen resistentes y se crean superbacterias que cuando tú necesites el antibiótico realmente no le va a hacer caso. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gran placer, doctor, tener en el programa. Doctor, nos han preguntado que dónde está su consultorio, mucha gente, ¿dónde le pueden conseguir? Yo tengo mi consulta en la Torre Medical Net, en el Ensanche Piantini, a su orden por allá. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Nos vamos a la pausa, señores. El doctor Wilfredo Mañón nos acompaña a continuación. Aprendimos hoy. La rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucción, secreciones nasales y en ocasiones falta de olfato. Estos síntomas se presentan generalmente durante 2 o más días consecutivos y a lo largo de más de 1 hora la mayoría de los días. Esta enfermedad se clasifica según un variado grupo de indicadores, definiendo finalmente su tipo en base a la evolución y a la etiología del caso. Algunos tipos son rinitis alérgica estacional y rinitis alérgica perenne.